¡Let's go! Pero tú dices, vamos a bajar con Ale o con Rosy, pues déjame hablar. Señores, buenas noches. Habla. Aquí estamos en nuestra transmisión en vivo entre Jerez, nuestro canal de YouTube. Gracias por estar conectados ahí con nosotros en vivo. Alex, Juan Miguel y una servidora Rosy, desde Moca, República Dominicana. Aparentemente el Ministerio Público de la República Dominicana se ha puesto las pilas, a diferencia como hacía en casos anteriores, con el tema del colapso del techo de la discoteca famosa de los lunes del Jet Set en República Dominicana. Se estaría solicitando medida de coerción de 18 meses para Antonio Espaillat y para su hermana otro tipo de medida de coerción por homicidio involuntario. Este tema ya empieza a tomar un poco de forma, empieza a tomar un poco de fuerza y pretenden declararlo como complejo para poder continuar con este proceso. Y creo que va por un buen camino el Ministerio Público al declararlo complejo porque la situación es bastante compleja. Y mira, para irnos un poquito atrás, lo que antes era un cine alrededor de los años 70, luego se convirtió en lo que era la discoteca Jet Set, que lamentablemente, como todos sabemos, la madrugada del día 8 de abril, pues ocurrió un fatídico hecho que nos ha marcado a todos y por eso se está dilucidando en la justicia, que no creo que haya sido presión social, aunque influye, pero entendemos que el Ministerio Público estaba recolectando todas las pruebas necesarias porque lleva un proceso. A veces nosotros como sociedad podemos exigir, claro, no podemos dormirnos y quedarnos acostados de risitas, porque no murieron 3 personas, no murieron 2. Cada vida que se perdió ahí, la de Ruby Pérez, lo mencionamos primero porque un artista mundialmente reconocido, ¿verdad? Y que dolió su partida y de cómo murió en el escenario luego de haberse derribado este techo, más todas esas personas que lamentablemente perdieron la vida, los heridos, más de 100 niños huérfanos sin sus padres. Todo eso tiene que generar una presión social y no nos puede dejar a nosotros sentados con los brazos cruzados. Tenemos que de alguna manera meternos, señores, en esto para que se haga justicia. Y si hubo negligencia, si hubo corrupción, si hubo una complicidad para que dejar que este techo estuviera de esta manera, pues todos los que tuvieron culpa de que esto sucediera deberían pagar de alguna manera. Ya las vidas no se recuperan. Y como tú decías, Rosy, el tema con esta tragedia que tocó al mundo entero, incluyendo al Papa, que falleció, pero antes de fallecer, en medio de su lecho de muerte, envió una comunicación al país solidarizándose con nosotros porque nunca se había visto una tragedia como esta. Estaba representado cada provincia de este país, mínimamente estaba representado ahí. Y si no había una persona de Moca, de Gaspar Hernández, de La Vega, de Puerto Plata, mínimamente estaba Ruby Pérez, que nos representa a nosotros como país y como latinoamericanos. Y es que, Alex, no podemos obviar que la palabra negligencia va a mencionarse todo este tiempo, porque es que por lo que se ha determinado y por las pruebas arrojadas, hubo múltiples negligencias, entre ellas sobrecarga del techo, múltiples remociones, sin prevención, sin peritaje, según las pruebas. El Ministerio Público. Y claro, según el Ministerio Público, porque hicieron un levantamiento. Señores, y es que le decía yo a Alex, fuera de cámara, o fuera del aire, fuera de la transmisión, es que ese techo se iba a derrumbar esa noche o en otro momento, Alex. Y ahí es que entra el tema de la negligencia, como tú dices, Rosy. Se iba a derrumbar en cualquier momento y hubiese podido ser cualquier dominicano, porque todos los que vivimos nacimos en los años 80 hasta el día de hoy, estamos escuchando el Jet Set los lunes. Todos nosotros, esta generación mía de 40 y pico de años, felicidades Juan Miguel que cumple años, lastimosamente un día como hoy hablando de este tema, 40 y pico de años, todos en algún momento soñamos, ya yo no podré ir, ¿verdad? Soñábamos con ir a bailar una noche al Jet Set con alguien que uno quiere. Entonces pudo haber sido cualquiera de nosotros que perdiera la vida en este lugar. Otra vez, vuelve el festival. Aprobación de una vez, otra vez, vuelve el festival, con aprobación de una vez.
Vuelve el Festival de Préstamos con ADP, con tasas súper cómodas, facilidades, cuotas fijas y rápida aprobación. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Préstamos para tu negocio, consolidar deudas o comprar lo que tú quieras. Aprovecha, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, porque llegó el Festival de Préstamos. Vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Celebramos 25 años siendo la cooperativa de la gente. Y es que nos preocupa que ex empleados, testigos, pues habían denunciado grietas, filtraciones de agua, grietas, escombros que caían al piso del jet set y que fueron ignoradas totalmente. A mí me sorprende cuando las informaciones dicen que esa misma noche un señor que estaba ahí, de nombre Remberto, el apellido no lo recuerdo, le cayó una grieta encima y resultó herido. Y eso se le avisó a los dueños del jet set. Sin embargo, la fiesta continuó y no se tomaron medidas de lugar. Entonces, de ser así, por eso es que yo digo que en algún momento se iba a caer ese techo, porque ya venía dando señales de que estaba deteriorado, de que se habían violado reglas, normas. Se habla de que también tumbaron unas columnas que lo sostenían y que también peligraba la edificación. Entonces, señores, se violaron todos los mecanismos, todos los protocolos por décadas. Y eso pasa, señor, en este país con muchísimas edificaciones. Y a veces uno dice, Dios, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Por qué se permiten estas cosas que ocurran, hechos tan trágicos, donde muere tanta gente buena, trabajadora, que estaba justamente esa noche disfrutando, como siempre lo hacía en la discoteca Jet Set? Esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables, el culpable. Si el Estado tuvo algún tipo de negligencia, si no se operó a tiempo, pues no se actuó a tiempo para resolver este tema, pues también que paguen. La gente le está cargando todo a Antonio Espaillat y tiene gran parte de la culpa según los informes que ha suministrado el Ministerio Público, según las conversaciones que ha publicado el Ministerio Público y algunos medios de prensa, según las declaraciones de un ex empleado que sale a relucir ahora porque aparentemente, según lo que él mismo dice, estaba tranquilo, estaba callado. Estas conversaciones de WhatsApp, señores, que yo las leí, dan cuenta de la negligencia que hubo, de que debió detenerse esa fiesta. ¿Hay que hacerle leña del árbol caído? Bueno, hay que ver esas pruebas que presenta el Ministerio Público para luego tomar una decisión penal o civil. Que si nos vamos a lo penal, según lo que he estado escuchando, son 2 años de cárcel y una multa de 25 pesos. No se va a recuperar la vida aunque le den 1.000 millones de pesos a cada uno de los familiares que perdieron a un ser querido. Sabemos que pero ellos... menos se va a hacer, Rosy, 2 años de cárcel y una multa. Y después libre para la calle. Hay que ser realista. Supongo que ellos saben que, o más bien, que no se sienten bien con lo sucedido, porque no es fácil, Alex. Pero también hay un detalle, con todas estas informaciones que han salido y las pruebas, también nos hace a nosotros cuestionarnos con relación a cómo ellos actuaron luego de que ocurrió la tragedia. Tú sabes que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, respaldó firmemente la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat, propietario de esta discoteca, argumentando que se trata de un caso de alta lesividad social que requiere medidas estrictas para garantizar la investigación. Esperamos que todo lo que ha salido en la actualidad no sea un show mediático, no lo sea, porque, señores, todavía yo creo que el país nunca se va a recuperar de esta tragedia. Hágase cliente en la Casa Dominicana. Hágase cliente en la Casa Dominicana. Muebles y electrodomésticos
para acomodar tu hogar con grandes facilidades. Y si has sido nuestro cliente, ellos te tienen su inicial. En la Casa Dominicana encuentras las mejores marcas internacionales en electrodomésticos y las más finas líneas de muebles para cualquier espacio en tu hogar. Tenemos crédito directo, sin bancos ni financieras. Llévatelo hasta 18 meses para pagar y hasta sin inicial. Visita cualesquiera de nuestras 3 sucursales en Santiago, también en San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Moca, La Vega y nuestra sucursal en Plaza Megacentro, Santo Domingo. Lamentablemente nuestro código tiene 141 años de vigencia y es evidente que la criminalidad cambia y también la norma debe actualizarse. Así como lo decíamos en nuestro comunicado, el Congreso ha manifestado su intención de dotar al país de un nuevo código y estamos seguros que Dios mediante, con la labor del Congreso, en los próximos meses vamos por fin a tener un nuevo código penal. Mira, hay muchas cuestionantes en torno al manejo del Ministerio Público en este caso, porque cuando se trata de figuras preponderantes, figuras de cierto poder económico, muy conocidas, como lo es Antonio Espaillat, como que se manejan totalmente diferente a cuando se tratan casos de corrupción y que involucran entes políticos. Entonces yo creo que independientemente de que al inicio del trabajo que está haciendo rápido y ágil el Ministerio Público, hay que preguntarse si durante el trayecto del juicio que se viene ahora van a seguir actuando de manera justa, van a seguir actuando con coherencia, el Ministerio Público actuará con coherencia, serán juzgados otros que son culpables de este derrumbe, que son culpables de esta muerte por la negligencia, ¿verdad?, por parte de muchísimas autoridades municipales que tienen que ver con la supervisión de edificaciones y si cumplen con las normas y las leyes. Y tú sabes que yo veía a alguien importante hablando con relación a esto. Si una persona es dueña de una empresa y puede violar leyes para ahorrarse y violar procesos por quienes son, para ahorrarse dinero, para, por ejemplo, no pagarle a empleados o lo que sea. En el caso de este país, que las leyes son bastante débiles, como bien lo apunta Jenny Berenice, que el Código Procesal Penal está obsoleto. 141 años, señor. Imagínense ustedes, es una realidad, pero entonces si ese empresario puede violar reglas y normas y no pasa nada. No tan solo Antonio Espaillat, sino muchísimos empresarios. Es lo que te digo. Cualquiera, nosotros mismos. Van ellos y que, ay no, porque la ley hay que cumplirla, porque tenemos que pagar que si yo cuántos millones para que supervisen tal vaina y la ley hay que cumplirla. Yo tengo que hacer la cosa por el librito. Por eso es que también a veces ocurren estas cosas. Dios nos libre de volver a ver una tragedia como esta. Pero caramba, ahí es que ustedes se dan cuenta cuánta gente, cuántos empresarios en este país, República Dominicana, violan muchísimas leyes y normas y actúan como si nada pasara. Entonces, luego que hay tanta gente muerta y muchos afectados que quedaron vivos, pero psicológicamente están muy afectados y eso no se superará nunca, entonces que vengan y le canten de que 2 años de prisión, como dice el código. Señores, por eso es que nosotros nos sentimos impotentes. No quisiera estar en los zapatos de este hombre. Yo sé que todas las noches 235 almas, yo sé que todas las noches 235 almas se posan sobre la cama de Antonio Espaillat. El agua es Montana, calidad de vida. Sí, son 235 fallecidos en el caso Yexet. Todo el peso de la ley sobre Antonio Espaillat y los involucrados. Lastimosamente, él ha sido la cara de este negocio por muchos años. Él, su hermana, su mamá. Ahora bien, voy a decir algo bastante cruel y bastante pesado para muchísima gente. Asquerosamente pesado lo que voy a decir a continuación. Cuidado. Metemos preso a Antonio Espaillat, muy bien, 2 años. 25 pesos de multa, como dice el Código Procesal Penal.
141 años que tiene de vigencia el código ese. Cuidado. ¿No es mejor que Antonio Espaillat vaya preso y se demande civilmente contra él y las empresas? Y que pague 2 millones de pesos a cada fallecido o 1 millón de pesos a cada involucrado en este tema. Suena difícil, señores. Porque yo sé que mucha gente, si tiene que buscar 1.000 millones de pesos para devolver el tiempo y que le devuelvan la vida, hace todo lo imposible para lograrlo. Su hija, su esposa, su mamá, su hermana, que la perdieron en este caso. Pero no es lo mismo un hombre preso, un familiar que perdió y sin dinero para resolver la clínica o para durar 2 años pagando la clínica e intereses y préstamos o que el seguro ya se le venció. Es mejor que esté preso, 2 millones para yo resolver mis temas que me quedaron después del luto este. Suena cruel, pero es más suave. Es más suave el preso y yo con 2 millones de pesos. Bueno, póngalo aquí en los comentarios qué usted piensa de este tema. Preso y pobre, una gente sin dinero y pagando el seguro y pagando la clínica todavía. No es fácil. Y como está la situación actual, señores, nos vemos en la próxima. Gracias por estar conectados en nuestra transmisión.